La zona de Atacama, que se origina como chilena a contar de 1879, nos lleva a que, por una parte, sea una periferia para el Estado, pero al mismo tiempo es un territorio súper globalizado. Y esto implica que internamente en Atacama existan territorios súper vanguardistas, cómo se construye una sociedad heterogénea donde llega gente de Bolivia, de Perú, del norte de Argentina, del sur de Chile, pero al mismo tiempo yugoslavos, españoles, chinos, japoneses, ingleses, alemanes, estadounidenses, donde se hablan múltiples idiomas y donde cada uno de estos grupos migrantes deja una huella material. En toda la zona, digamos, central de lo que es La Pampa se pobló con las salitreras y con la arquitectura industrial. Ahí los materiales dan cuenta de esa conquista del desierto que fue a través de una revolución industrial. Y por lo tanto son materiales ya no del lugar, sino que materiales traídos de otros lados y de otros lados que no solo son de Chile, sino que de otras partes del mundo. En la región de Antofagasta existe una gran diversidad territorial que repercute finalmente en las diversidades de arquitecturas. Tanto desde un punto de vista tecnológico, ya que hay diversos recursos naturales que podemos encontrar tanto en los pisos ecológicos de la costa, de la depresión intermedia, de la pampa, de la cordillera, como también a los usos. Y en cuanto a los usos, también podemos agregar la variable histórica, ¿cierto? Y que repercute a diferentes líneas temáticas o tipologías de arquitectura. Entender el desierto como un escenario heterogéneo, diverso y por sobre todo amplio respecto a sus tiempos tecnológicos. El ciclo del cobre se cruza con el ciclo del salitre, la plata también en algún momento junto con el guano. Son distintas capas que se superponen y por sobre todo nos entregan un relato de una Atacama que no es homogénea, sino que es diversa, cosmopolita. Son grandes procesos del extractivismo que van marcando un eje estructurante respecto a la memoria del desierto, respecto a las imágenes que construye el desierto sobre sí mismo y de cómo la sociedad se representa en esa memoria y cómo desde allí se proyecta hacia un futuro. Es importante la labor que se está haciendo actualmente con el inventario, ya que se ha tratado de representar tanto territorialmente como tipológicamente todo ese universo de tipologías, de arquitecturas e incluso de sitios arqueológicos. Podemos encontrar arquitectura industrial, residencial, de equipamientos. Que van a quedar referenciados en una base de datos que se llama Geodatabase, que es una forma de documentar la información a través de una información territorial. Por otra parte, también vamos a realizar una publicación con los resultados del estudio. Esta publicación también considera capítulos introductorios donde damos un poco un contexto general sobre la historia de la región, sobre el desarrollo y la inversión en patrimonio que se ha hecho en los últimos 20 años, la puesta en valor, cómo los diferentes instrumentos de planificación territorial han gestionado el patrimonio, el recurso arquitectónico que tienen las diferentes comunas de esta región de Antofagasta. Y por otra parte también realizar estudios de priorización. No es solamente que sea un registro, sino que también entregar un instrumento, una herramienta para la comunidad. Uno de los objetivos más importantes de este proceso de actualización es, por una parte, conocer el estado de conservación en que se encuentran esos inmuebles que fueron catalogados en el año 1999 y, por otra parte, es aumentar el número de casos registrados. Esa primera edición de este inventario regional se registraron 375, ahora son 550 casos. La capacidad de registro también ha evolucionado. Hay que pensar que el primer inventario se hizo entre el año 1999 y 2000, en donde también el acceso a ciertos lugares por el desarrollo de caminos, ¿cierto? Era también limitado. Y por lo mismo hay sitios que hoy, 2024, hemos podido dar a conocer. Entonces se ve una evolución también de esta representatividad de casos que se da a partir de la capacidad de llegar a ellos. También es importante recalcar que dentro de todos estos casos que estamos caracterizando y registrando, no necesariamente está vinculado que ellos van a ser declarados monumento nacional o inmueble de conservación histórica, dependiendo el tipo de protección legal que existe hoy en día en nuestro país. Sin embargo, es el reconocimiento de los valores patrimoniales, valores sociales, valores constructivos, ¿cierto? Valores históricos que posee cada uno de los sitios, áreas e inmuebles que estamos catastrando.
Otro de los avances también o diferencias tecnológicas que hemos podido ver entre el inventario de 1999 y este inventario, el año 2024-2025, ha podido ser la implementación de tecnología en terreno. Entre ellas, por ejemplo, el uso del sistemas de información georreferenciada o SIG, en donde es una gran base de datos que funciona de manera online, en donde nosotros desde nuestros celulares podemos tomar los datos de los diferentes edificios o sitios que visitamos y luego estos datos se traspasan a esta gran base de datos en donde se trabaja desde una perspectiva georreferenciada. Del mismo modo, ¿cierto?, con el uso de GPS, con el uso de cámaras fotográficas de alta resolución, con el uso de drones para poder tener perspectivas nunca antes vistas quizás de algunos sitios desde el aire. Los nuevos desarrollos tecnológicos que existen actualmente en comparación con lo que existía antes. Contamos alrededor de 20 profesionales, cada cual dentro de su área de expertise aporta con un granito de arena con respecto a esta actualización, sobre todo pensando en lo complejo que es el patrimonio. En este inventario mi rol fue el aporte historiográfico, lo que consistió básicamente en la indagación en archivos, de prensa, y también en recoger los testimonios que hay sobre la historia del desierto. Lo bueno de este inventario es que es interdisciplinario, es decir, suma historia, arquitectura, arqueología, y eso permite que se amplíen los marcos interpretativos sobre el pasado del desierto de Atacama. En esta región existe una yuxtaposición de elementos que hacen necesario que estemos trabajando distintos profesionales en poder observar desde nuestro saber disciplinario. Por ejemplo, los arquitectos se dedican mucho más a mirar las estructuras, mientras nosotros, las y los arqueólogos, nos dedicamos harto a mirar el espacio, el entorno y los desechos que hay en el suelo. Previamente al trabajo de terrenos hacemos un trabajo en gabinete donde las diferentes áreas de investigación que están trabajando en patrimonio identificamos casos que sean de valor, siempre identificando esta diversidad cultural con que cuenta la región de Antofagasta. Posteriormente de la selección de estos casos, hacemos toda una planificación bastante estratégica en relación a las rutas, las características del territorio, no solamente geográfico, sino que también climático, y por otra parte también en la coordinación que hemos tenido en muchos casos con las propias comunidades. La implementación de tecnología en terreno, entre ellas, por ejemplo, el uso del sistemas de información georreferenciada o SIG, en donde es una gran base de datos que funciona de manera online. Trabajamos a través de análisis principalmente visual, a través del apoyo de herramientas tecnológicas de carácter no invasivo como cámara fotográfica. También trabajamos con distanciómetro láser que nos permite medir las longitudes de los inmuebles y también sus alturas, que es un dato importante que se tiene que contemplar en cada una de las fichas. Y también realizamos la toma del punto de la coordenada geográfica. Lo hacemos a través de un GPS que nos permite determinar precisamente cuál es la coordenada de cada inmueble y determinar los polígonos de cada una de las áreas. Cuando llegamos a un caso identificado, puede ser registrado a través de dos categorías, como área o como inmueble. Claro, está como allá. Dentro de las actividades de participación ciudadana, realizamos actividades de tipo informativa para contarle a la comunidad de qué se trataba este estudio. Realizamos actividades tipo taller, en la cual trabajamos en mesa de trabajo con las 9 comunas de la región. La participación ciudadana es una exigencia y en el caso de estos inventarios, las comunidades, las organizaciones ciudadanas tienen una voz, se le llama el quinto poder. Tienen participación, son activos, tienen opinión, discuten, reflexionan. Creemos que efectivamente es súper importante que la participación ciudadana esté presente. Muchas veces dentro de los casos que hemos registrado han sido casos que las propias comunidades han visto en riesgo. Ha evolucionado la noción de patrimonio, por lo tanto hoy en día estamos incorporando una serie de otras tipologías y otras categorías que no tenemos en el inventario anterior. Se ha tratado de representar tanto territorialmente como tipológicamente todo ese universo de tipologías, de arquitecturas e incluso de sitios arqueológicos que hemos podido registrar, catastrar y visitar.
Lo que estamos haciendo en este inventario es cruzar los distintos tiempos que tiene Atacama, donde hay sitios muy tecnológicos, vanguardistas y otros más rezagados. Entonces, de esta forma, entender el desierto como un escenario heterogéneo, diverso y, por sobre todo, amplio respecto a sus tiempos tecnológicos, urbanos y materiales, nos entrega una riqueza. Entonces, esta riqueza está dada desde la historia, que se cruza con un relato arquitectónico, antropológico y también arqueológico. Entonces, son distintas capas que se superponen y por sobre todo nos entregan un relato de una Atacama que no es homogénea, sino que es diversa, cosmopolita y por sobre todo multinacional. Por otra parte, también incluir tipos de patrimonio que no fueron considerados en la edición anterior. En esta región los inmuebles adquieren formatos muy distintos, entonces por supuesto hay edificios, ¿cierto? Viviendas, edificios monumentales, templos, muchos edificios industriales, pero también hay otros patrimonios inmuebles que son muy relevantes, como por ejemplo en toda la área andina lo que son las terrazas de cultivos y las melgas, viviendas, las chulpas que eran monumentos mortuorios, los conchales en la costa que dan cuenta de asentamientos donde las personas ahí, ¿cierto?, comían y manipulaban el alimento y que sin duda tienen un valor patrimonial. Y otro tipo de patrimonio inmueble que yo diría que también es muy interesante y casi súper único también dentro de Chile, las pinturas rupestres, los geoglifos, los petroglifos que podrían estar en riesgo de desaparecer mañana. Y ahí veo yo que hay un desafío enorme porque hay muchos riesgos. La pregunta es cómo conservamos esos otros patrimonios. Los sitios arqueológicos y algunos inmuebles de valor patrimonial, sobre todo los más antiguos, tienen el valor como de entidades, son como huacas, como le llaman en el mundo andino, que tienen una personalidad y las personas tienen con ellas una relación y un diálogo. Últimamente se han hecho varios pladecos en esta región, de varias comunas, y en estos pladecos se menciona continuamente el tema del patrimonio, y en los planes reguladores también se hacen estudios respecto al patrimonio, pero hay un tema ahí de cómo esa información de los planes reguladores, de los pladecos, se traspase, digamos, a la realidad en términos de puesta en valor concreta. En la década de los 90 todavía se tenía esa visión muy monumentalista del patrimonio, y eso ha ido cambiando por el mismo rol que le han ido dando las comunidades y los pueblos originarios para mantener viva su cultura, y eso me parece súper rico, y en el fondo es un aporte que está haciendo la actualización de este inventario. El patrimonio está en constante, es una construcción social que está en constante transformación. ¿Cuáles son los resultados que en el fondo tiene este inventario, que no es solo un catastro de bienes patrimoniales, sino que también tiene que plantear una propuesta para que esto se ponga en valor? Esta información, digamos, trasciende y es tomada por las distintas instituciones de salud, de educación, etcétera, culturales. Creemos que es una buena base de datos, un tremendo catastro. El aporte de este inventario básicamente es una fuente de consulta que le puede servir al ciudadano común y corriente interesado en la memoria del territorio, le puede servir a un consultor interesado de pronto en transformar la ciudad y cómo transformar la ciudad con el marco de una memoria material, ¿cierto?, urbana, arquitectónica, le sirve al profesor. Entonces es una fuente de consulta fundamental porque recoge la diversidad regional en sus distintas aristas y por sobre todo es un trabajo que está actualizado y que permite que sea usado tanto por los medios de comunicación, que sea usado en las escuelas, que sea usado por la empresa privada, por la junta de vecinos, por los clubes de adulto mayor. Falta que la población y la gente pueda conocer, entender el valor de los sitios arqueológicos para que no solamente cuando vaya de visita los proteja, sino que también sea capaz de proteger lo que tiene alrededor, porque en esta región se vive sobre los sitios arqueológicos. En el caso costero los sitios están mucho menos protegidos y tienen una monumentalidad, una extensión espacial y temporal que es bien profunda y amplia. Las principales amenazas, sobre todo en el área de la costa, tienen que ver con la expansión urbana y los asentamientos ilegales. En el caso de San Pedro de Atacama, el turismo descontrolado también afecta bastante sitios arqueológicos. Una de las principales fases para la conservación del patrimonio es registrar, conocer, educar. Cuando conocemos y sabemos sobre la existencia de esta arquitectura, de este patrimonio, viene una siguiente acción que es poner en valor.